Bien, estamos en comunicación telefónica con Patricia Perdomo. Patricia, antes que nada, buenos días y gracias por atendernos. No, buenos días, Facundo, y buenos días a todos los oyentes. Patricia, bueno, nos están acompañando. Principalmente la idea cuando te propusimos de alguna manera esta charla es conocer la versión oficial de tu parte y de tu voz en este caso, con respecto a todo lo que vivieron, principalmente la situación que vivió Gastón Silva, tu hijo, que hoy está en el país, pero que podía no haberlo estado, ¿no? La posibilidad de él era ir a Portugal. Contanos cómo se dio todo esto y por qué la negativa de parte de ustedes, de alguna manera buscando proteger, me decía fuera del micrófono a Gastón. Todo esto nace en el Mundial Sub-17, cuando ellos salen vicecampeón, que pierden la final contra México. Un contratista de acá, el Grupo Casal, vende 5 jugadores al Benfica, que son de distintas instituciones, Peñarol, Danubio y Defensor. Cuando Defensor nos comunican que estaba esa venta por Gastón, obviamente el pase es de Defensor, y nosotros pedimos que se nos informaran del caso. Que nos dijeron que se había hecho una negociación, que Defensor necesitaba que ingresara ese dinero y que iban a vender el jugador. Cuando viajamos a Portugal, que era donde nos iban a notificar de cómo serían todas las cosas, ahí nos enteramos, por ejemplo, de que los chiquilines no eran ni siquiera conocidos, o sea, era un paquete que se había armado entre contratistas y clubes para poder, como quien dice, beneficiarse económicamente, pero los jugadores en sí no eran conocidos, no sabían quién era Gastón Silva en el caso de mi hijo. En el caso de los demás padres que optaron por sí ir al Benfica, digo, fue una decisión propia exclusiva de cada padre. Nosotros en ese momento ya estábamos en Portugal porque teníamos que ir allá para conocer todos los temas y cómo se dieron las cosas. Entonces decidimos con Gastón, que en ese momento la única que estaba de la familia era yo con Gastón, decidimos volver al Uruguay y bueno, y pensarlo mejor o hablarlo con la familia. Entonces cuando nos sentamos con el papá, con los hermanos y todos, le preguntábamos a Gastón cuál es la decisión propia de él, qué era lo que él quería hacer. Entonces vimos que Gastón estaba muy lleno de dudas. Obvio, 17 años, se te van a plantear muchas dudas. Donde a nosotros en Benfica nos mostraron un hotel 5 estrellas, donde nos mostraron un club al primer mundo, donde nos mostraron muchísimas cosas, los gurises vinieron pero embaladísimos. Pero no todo es color oro, o sea, era algo muy, muy complicado. Entonces hablamos con Gastón y como padre le dijimos a él que, por ejemplo, los chiquilines o la experiencia o la trayectoria que nos han dado en todos estos años en el tema futbolístico, si vos lo mirás, muy pocos gurises que han ido a esa edad, que han saltado a Europa, por ejemplo, han triunfado. Ya están de nuevo acá y todavía frustrados psicológicamente porque no estudian, no terminan su carrera en los estudios, no se realizan en la parte laboral, porque ya que el fútbol también es algo laboral. Entonces decidimos entre todos, e inclusive Gastón mismo, esperar un tiempo más y que él se terminara de formar psicológicamente y físicamente, porque no están desarrollados de ninguna de las dos partes para eso. Es una decisión que va más allá de esta, ¿no, Patricia? Discúlpame que te corte allí Dale. El cuento, pero de alguna manera es una decisión que va más allá del tema con los contratistas. Es una decisión, creo yo, personalmente madura para el jugador, porque es claro lo que vos decís recién. Yo recuerdo hablar con Fornaroli en una época también, una nota que realizamos en este programa, y él nos decía y reconocía de alguna manera que se fue muy temprano, y eso de alguna manera no le hizo bien deportivamente a él. No, te corre mucho en contra, porque es así, acá en Uruguay los jugadores a los 24, 25 años ya están viejos para jugar al fútbol. Siento que en Europa un jugador a los 25, 26 años está explotando y está en su mejor momento. Claro. ¿Me entendés? Acá, ¿qué es lo que pasa? Los maduran muy rápido, pero por un tema económico. El país se mueve gracias al fútbol. ¿Me entendés? Entonces gira mucho dinero, porque los clubes están declarados en nuestro país como una cosa, como una obra de beneficencia, ¿me entendés? No sé, no hay que declarar impuestos, nadie controla nada. A ver si me explico.
Entonces, pero fuera de eso, digo, volviendo al tema Gastón, que Sí. es lo principal, digo, Gastón, por ejemplo, en ese momento en que estábamos pasando por toda esta etapa, Maestro Tavares se le acerca y le dice a Gastón, mirá Gastón, si querés un consejo de una persona que te aprecia pila, es no te vayas y seguí el proceso Tavares. Vos arrancaste conmigo cuando tenías 14 años, seguí con el proceso Tavares. Es el consejo que te puedo dar. Y Gastón como que se aferró a las palabras de él, ¿no entendés? Más allá de nosotros como padres y todo lo demás, hubieron muchas personas en el fútbol que se ve que como persona y con humildad que tiene Gastón se hizo querer bien. Fue clave Tavares en esto entonces. Entonces, sí, fue totalmente claro. El proceso del maestro Tavares y todo, la gente que cae en ese entorno, por ejemplo, ayuda a formar muy bien los gurises mentalmente y psicológicamente, ¿viste? Entonces, claro, al decir no, por ejemplo, a una persona como Paco Casal, acá en el Uruguay, es ponerte en la vereda enfrente. O sea, en el caso mío, por ejemplo, el señor Casal, me tengo que sacar el sombrero, fue uno de los mejores representantes, una de las personas más inteligentes que pueda haber en el país, pero yo como madre y como persona no le debía ningún favor. Sí me conoce él a mí de chica porque representó a mi hermano muchísimos años en el fútbol, pero de ahí a que yo tenga que decir sí cuando veo que es algo que no es conveniente para un hijo, no, es no. Entonces eso fue ponerlo en la vereda enfrente, decir, no se acepta un no acá. El aceptar un no a nosotros nos llevó un año en que Gastón estuviera parado en Defensor, donde tuvimos que pelear con uña y diente para que lo dejaran jugar en tercera con un contrato vigente, donde hubieran agresiones hacia el mismo jugador, donde hubieran agresiones hacia mi persona, donde tuve que hacerlo públicamente, como pasó en el programa del Estadio 1, como pasó en donde el Toto da Silveira nos dio todo su apoyo. Tuvimos que hacer todo esto público para que denuncias policiales, denuncias en los juzgados, para que pudiéramos tener un poco de tranquilidad y paz. De ahí a que Gastón no se le respetaba el contrato en el club, siendo Gastón un jugador, por ejemplo, que con 17 años logró ir a un Panamericano, que es un sub-23, con bastante años de ventajas. Gastón hoy por hoy es uno de los chiquilines que tiene más minutos jugado internacionalmente. Defensor lo tenía con un sueldo hasta hace un mes de 10.000 pesos. Entonces, por ejemplo, pasa que en el interior muchos dicen Gastón Silva. Sí, Gastón Silva y todos los chiquilines que vienen del interior a Montevideo, es sumamente complicado subsistir, es sumamente complicado sobrevivir en este medio. Tenés que tener muchísimo el apoyo familiar, donde tenés que acaparar tus hijos o quien sea y lucharla y pelearla de la mejor manera. En este caso a mí me tocó ser mujer, mucho más difícil todavía. Pero también me ayudó pila, por ejemplo, el que muchísima gente, no todos acá en Montevideo están a favor de Casal, también tenés muchos anti-Casal. Y bueno, al ser de que mi hermano, por ejemplo, fue jugador de fútbol, mucha gente me conocía de chica y eso me ayudó pila a poder sostenerme en el medio. Pero no fue fácil, ¿me entendés? Claro. Porque no es que Gastón Silva, por ejemplo, porque haya jugado un Mundial Sub-15, un Mundial Sub-17, un Panamericano, un Sudamericano Sub-20, hoy en Turquía, por ejemplo, que son jugadores que ya tienen una carrera realizada económicamente. Son jugadores que recién se están forjando como personas y que recién la están empezando a pelear. Donde aún no han metido un contrato internacionalmente. O sea que con el sueldo de un club de Uruguay vos vivís. No solamente, ¿me entendés? Entonces un montón de veces la gente confunde esas cosas y no entiende que estos chiquilines de sub-20, por ejemplo, la están peleando, día a día la están peleando. No solamente Gastón, sino todos los que están en el grupo. Patricia, decías recién de un montón de represalias que de alguna manera después de esta decisión tuvieron que sufrir, hasta físicas, ¿no? Yo recuerdo verte con una foto bastante impresionante cuando recibiste golpes, en este caso, directamente. ¿Cómo están hoy ustedes? ¿Y cómo ves el futuro de Gastón en este marco, ¿no? De alguna manera ponerse enfrente de una personalidad como Casal, ¿no? Nosotros en este momento como familias enteros,
como familias enteros. Obviamente hay cosas que te van a marcar en la vida y te marcan para siempre. Lo bueno es aprender de eso y poder rescatar lo bueno de eso y olvidarte de lo malo. Digo, como te dije al principio, digo, al señor Casal lo respeto, nunca tuvo un sí ni un no. Abajo de Casal hay muchísimas personas, digo, jamás de los jamases Francisco Casal se expone a esas cosas. Claro. Digo, jamás de los jamases tuvo un sí ni un no con él. Tampoco puedo decir las agresiones vinieron por Casal o vinieron por Defensor. Digo, porque acá era que había que Gastón renovar el contrato sí o sí, firmar los papeles para irse al Benfica, y era lo que no se permitía. Entonces las agresiones vinieron diciendo que firme los papeles sí o sí, o tenés que firmar la documentación porque Gastón era menor. Entonces no puedo decir ni que fue de un lado ni que fue del otro. Obviamente en mi interior sí sé de dónde vinieron las cosas. No puedo acusar porque no lo tengo pruebas. Claro. Pero para nosotros, por ejemplo, este año, hace un tiempito atrás, cuando cambió la directiva de Defensor, fue como que Gastón hubiera empezado a vivir de nuevo. Con el contrato que él decían que hace un año que no podía jugar porque no tenía contrato, que eran las declaraciones que daban, por ejemplo, el anterior presidente Defensor, el presidente nuevo que llegó respetó el contrato vigente que Gastón tenía, y Gastón jugó en primera, como jugó contra Peñarol, como jugó contra Fénix, como jugó contra Danubio, como jugó contra, o sea, respetando el contrato que tenía desde que llegó a Defensor. O sea, se le dio el valor humano y se lo respetó como persona y jugador en el club donde él nació. ¿Cuál es la situación contractual hoy de Gastón y de quién, con respecto a los contratistas, de quién, a quién pertenece Gastón, si es que pertenece a alguno? No, Gastón hoy por hoy tiene una situación, no hay situación contractual con Defensor, tiene una excelente relación con Defensor. Desde el momento que entró la directiva nueva, el primer problema a solucionar era Gastón Silva, hicimos las reuniones necesarias, pidieron las disculpas necesarias, se renovó un contrato con Defensor, obviamente con una cláusula de rescisión acorde a eso, y Gastón es el dueño de su pase, digo, si bien está en Defensor y todo lo que corresponde, digo, se tendrá que negociar con él o con la familia para el que tenga interés en él como jugador. Claro, sin duda. Patricia, nosotros sinceramente te agradecemos mucho haber aceptado hablar en este caso con nosotros y ser sincera, te lo decía hoy más temprano, admiro la valentía de hablar estos temas porque son temas que quizás no todo el mundo se anima a plantearlos tal cual pasaron y fueron. Y como siempre las puertas de Libertadores están abiertas para informar para ustedes y esperemos tenerlo a Gastón, a Martín también por aquí cuando puedan llegar a Salto. Sí, Martín fue uno de los más perjudicados también con el tema Gastón. Martín estaba jugando en primera cuando jugó el campeonato del interior, no sé si recordás, y cuando pasó todo lo de Gastón, digo, obviamente que el que tiene poderes toca a donde más te duele, y a una madre cuando le tocan sus hijos, no me lo pudieron tocar a Gastón, me lo tocaron a Martín. Martín hizo un impasse de 6 meses para que Gastón pudiera terminar toda su situación y sus problemas. O sea, nos ayudamos como familia. Claro. Entonces sale de Peñarol y se va a Fénix porque Martín también es dueño de su pase. Y donde en Fénix le abrieron las puertas, lo trataron muy bien, le hicieron un contrato de primera, es jugador de primera, hoy está dando una mano en tercera. Digo, pero creo que familiarmente, que lo importante acá como hermanos, como padres, y eso que con el papá de Gastón, nosotros ya hace prácticamente 7, 8 años que estamos divorciados, y no sé, por ejemplo, si mirabas el partido pasado, estábamos juntos, sentados en una tribuna tomando mate, digo, o sea, nosotros estamos divorciados como pareja y no con nuestros hijos, somos uno solo con respeto a ellos. Lo que sí quiero dejar como mensaje es que, por favor, todos los padres, no crean que solamente enviar los hijos del interior a Montevideo. Le tienen que hacer un seguimiento. Tienen que venir a ver cómo están, dónde están, qué hacen, qué comen, si estudian. ¿En manos de quién? Y en manos de quién, que es lo más importante, ¿me entendés? Porque los padres piensan que porque hicieron estos 500 kilómetros y están acá, que está todo bien. Claro. Y no es así. Un montón de veces los chiquilines, para no defraudar a los padres, no dicen lo que están pasando. Pero es totalmente difícil sobrevivir en este mundo.
Nosotros, por ejemplo, la peleamos día a día, ¿me entendés? Todos los días es un desafío. Pero está, fue el sueño de ellos, fue la decisión de ellos. Cuando la hermana mayor se venía a Montevideo a estudiar, ellos nos dijeron, nosotros queremos jugar al fútbol. Bárbaro, nosotros le damos la oportunidad, no queríamos cargar con el padre con la conciencia de decir, tal vez le estamos truncando sus sueños. Le dimos la oportunidad, le dimos 2 años que nos demostraran, en 2 años demostraron que sí, que tal vez podrían llegar a hacer eso, y así la fueron peleando, digo, pero por ejemplo ellos no saben, un jugador de fútbol a la edad de ellos, a los 14, 15 y 6 años, por ejemplo, cuando arrancaron, no saben lo que es un cumpleaños, no saben lo que es la salida, no saben lo que es un rato a la costa, no saben, sí, claro. O sea, son las 6 de la mañana y están parados en una cancha donde acá está helando, está lloviendo. No es que porque estoy, por ejemplo, esguinzado o quebrado no voy al club, no, acá vos tenés que presentarte igual y te sentás, por ejemplo, en un gimnasio y mientras tenés un yeso en la pierna, los médicos te están haciendo trabajar toda la parte de arriba, o sea, estás trabajando toda la parte abdominal y brazos y, o sea, no existe faltar, no existe, o sea, acá es una responsabilidad única. Entonces es todo a base de sacrificio, todo a base de mucho sacrificio. Entonces lo que le explico a los padres que un montón de veces no es solamente decir, se fueron mis hijos y no descansamos, no, hay que pelearla, hay que seguirlos, hay que apoyarlos y que tampoco se sientan mal porque un montón de chiquilines vuelven. Claro. Por ejemplo, tal vez el volver capaz sea lo mejor que le puede pasar. Vos si me preguntás a mí hoy en día, si mis hijos me dicen, mamá, quiero ser jugador de fútbol, no, Ulises, terminen de estudiar y quédense en su hermoso salto porque la van a pasar mejor, o sea. Pero también tiene sus cosas buenas. Mirá que a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, en este caso, que nos fuimos a enfrentar con un grosso, donde había mucho dinero en juego, donde pero muchísimo dinero en juego, más de que ustedes se pueden imaginar. O sea, acá Uruguay hizo un campeonato tremendo en una sub-17 y apareció dinero a doquier, donde a los jugadores nunca les llega. ¿Me entendés? Siempre queda en el camino. Entonces, por ejemplo, te pintan un sueño precioso en que te vas a ir y, por ejemplo, cuando se fueron estos 5 chiquilines que iban al Benfica, yo fui una de las madres más criticadas. ¿Y cómo me iba a enfrentar a una persona como Francisco Casal? Yo no me enfrenté a Francisco Casal, no me enfrenté a Defensor, yo lo único que hice fue decir, mi hijo no está preparado para esto, claro. Esperamos un tiempo. Conté con el apoyo y con el aval del cuerpo técnico y de toda la gente que apoya al maestro Tavares, porque me apoyaron incondicionalmente en eso, y nos apoyamos en eso, y dijimos no. Bueno, hoy de esos 5 chicos, el único que está jugando en primera división es Gastón. Pero también es una carrera, por eso te digo, es de sacrificio y de perseverancia. Sí, claro. Patricia, no tenemos mucho más tiempo. Yo te agradezco mucho nuevamente el contacto. Estamos con las puertas abiertas y los esperamos por acá cuando estén por Salto. Quédate tranquilo que en cuanto llegue Gastón vuelve y lo primero que hace es ir a Salto. Te estaremos visitando. Bárbaro. Muchas gracias. Un beso grande. Chao, chao.